Hola amigos, nuevamente aquí en Egipto, una vez más, y seguiremos viniendo a este país extraordinario, maravilloso, hoy una vez más en el templo de Horus. Quiero hablarles de algunas cosas que son bastante tabú, como todo lo que digo. Cuando se investiga con criterio científico hay muchas disidencias. Es difícil cambiar la historia. Cada vez que se descubre algo más sobre las pirámides, la idea de pirámides como tumbas queda cada vez más sepultada. Es decir, lo que se sepultó en esas tumbas cada vez más es la creencia de que fueron hechas por faraones megalómanos que no tenían dónde caerse muertos y se hacían una pirámide y todo eso. Ahora el desafío se va poniendo cada vez más interesante porque a medida que vamos investigando entre muchas personas y gracias a Internet y la interacción que es mucho más fluida que antes con cartas o boletines universitarios, vamos interactuando los investigadores, formamos pequeños equipos independientes y a veces equipos bastante grandes donde intervienen profesionales de distintas disciplinas. Esto nos permite ir tomando una idea, es decir, hacer teorías, elaborarlas con una base mucho más sólida, descartando todo aquello que no tiene consistencia lógica para empezar. Entonces, estamos avanzando en la egiptología, una egiptología heterodoxa que no está reconocida por la academia, por la egiptología, por la antropología, por la arqueología, pero que cada vez interesa más a verdaderos científicos en el sentido que trabajan con ciencias exactas y con método científico, no presentando teorías como si fueran realidades comprobadas. Aquí os voy a mostrar estos jeroglíficos. Me voy a acercar a la cámara para mostrarles con más detalle algunas cosas que me gustaría que fueran revisadas por arqueólogos, de todas las tendencias, pero también por físicos, sobre todo aquellas personas que tienen conocimiento sobre la gravedad. Aquí tenemos muy concretamente uno, muy interesante, donde ya ideográficamente podemos comprender factores que no podrían haber tenido una explicación en base a lo poco que se conoce en el ámbito ortodoxo sobre los jeroglíficos. No voy a decir exactamente que esto que vemos ahí sean platos voladores, a mí me lo parece. No puedo garantizarlo porque todo es discutible, pero así como todo es discutible, pues tiene esa posibilidad más fundamento que lo que nos dicen personas que aseguran conocer los jeroglíficos y no es verdad, no hay conocimiento real del significado de los jeroglíficos. Nadie puede venir aquí, leer, decir sí, aquí dice esto. Ya hemos hecho algunas pruebas enviando textos a distintos arqueólogos muy reputados para descubrir que no se ponen de acuerdo en lo que dicen los jeroglíficos. Entonces, todo esto está para que criptólogos, criptógrafos, especialistas en diversos campos empiecen a estudiar con una mayor objetividad todo esto. Tenemos, como ven, cruces templarias, por ejemplo. Este es un símbolo muy recurrente en todo Egipto y no importa las épocas, en todas las épocas, especialmente en las más antiguas. Entonces, esta cruz templaria inscrita en un círculo ya sabemos que trata sobre la energía vital, porque la cruz templaria no es otra cosa que una pirámide inscrita en un círculo, en un plano. El caso es que esté inscrita en un círculo, nos está dando otra pauta diferente, que tiene dos interpretaciones básicas y puede que hubiera más interpretaciones probables. Por ejemplo, esa cruz templaria inscrita en un círculo puede significar que se refiere exclusivamente a un tipo de energía, es decir, la idea fundamental es en efecto piramidal o energía piramidal, lo cual
para una civilización que conoce las pirámides podemos hablar de bacteriostasis, podemos hablar de desinflamación natural, podemos hablar de los 5 factores que componen el efecto piramidal desde el punto de vista terapéutico, pero puede significar muchas cosas más. El segundo aspecto es que se circunscribe la idea en sí misma con relación al contexto del resto. Entonces, el concepto para el público en general es que los jeroglíficos todavía no han sido realmente traducidos. Y la ideografía de los grabados pues ha estado muy poco interpretada o mal interpretada, porque no es fácil estudiar estas cosas en solitario, no es fácil hacer de todo este material. Les voy a enfocar ahora un poco el templo. Estoy solo en un costado de lo que fue el interior del templo de Horus. Hasta allá tenemos más o menos unos 50 metros. Como ven, a ver más claramente, a ver si lo enfocamos así mejor. Vale. Para que tengan una idea de la grandeza de estos lugares. No queda lugar en las paredes para más grabados y jeroglíficos. Todo esto está escrito, es un libro gigantesco. Si los jeroglíficos estuvieran realmente descifrados, ya se habría escrito un libro de significado total de cada templo. En lugar de eso, solo se cuenta una pequeña historia del faraón que lo construyó, o se supone que lo construyó y demás. Pero ahora mismo os voy a dejar con esta imagen, que la podéis ver en fotos también en el libro Faraón, que podéis ver en la web librofaraón.com. El libro Faraón es una novela con muchos fundamentos científicos donde se revelan cosas que solo conocemos los científicos interdisciplinarios porque no han sido reveladas globalmente, ni se habla de ello, ni se enseña en las universidades. Parte de la historia de Egipto, una historia extraordinaria que poco a poco va siendo conocida gracias a vídeos y fotografías y artículos de prensa por parte de otros investigadores heterodoxos, como se nos llama, porque nos basamos en ciencias más exactas, en la lógica y sobre todo en la interdisciplinaria, en la interacción de todas estas ciencias. Física, matemáticas, geometría, geodesia, geología, petrología, no la petrología del petróleo, sino de la piedra, en fin, astronomía, trabajos como los de Graham Hancock y Robert Bauval han dado un vuelco bastante importante a toda esta investigación. Podemos remontarnos hoy en día a algunos grupos interdisciplinarios a una historia en la que podemos decir que Egipto realmente tiene una historia mucho más larga que la que nos cuentan. Posiblemente la historia de Egipto comienza hace 300.000 años, no 5.000 ni por ahí. Los últimos faraones conocidos, los que utilizaron las tumbas, ahora tumbas, del Valle de los Reyes, en realidad simplemente usurparon, ellos fueron los verdaderos profanadores de aquellas cámaras que no eran tumbas sino cámaras ascensionales. Y esto no está visto, no lo estoy hablando desde un punto de vista espiritual, no místico, sino científico. Cuando analizamos el cristianismo científicamente, y la mayoría de las religiones, tenemos un paraíso celestial, tenemos algo diferente de lo que nos dice la Biblia, que es el paraíso terrenal. Estamos hablando de pasar a un reino superior al humano. Tenemos un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal, el reino humano, y luego un reino que está más allá,
que cuando lo alcanzamos logramos la vida eterna. Y cuando el cristianismo dice la vida eterna, no está diciendo un estado post-mortem eterno como ha hecho entender la Iglesia. No es algo que está después de la muerte, sino alcanzar la vida eterna con el propio cuerpo. Ya hemos hablado de ello en otros vídeos, como en los tanques del Serapeu. Hoy en día estoy prácticamente convencido de que el Valle de los Reyes no contiene tumbas. Bueno, fueron utilizadas como tumba de unos 5.500 años a esta parte. Pero antes de eso eran simplemente cámaras ascensionales. La gente no iba ahí a morir, iba a ocupar ese tanque, vamos, con una hechura también que tendríamos que haber tenido un ejército de Michelangelo Buonarroti para hacer todo eso, como para hacer todos estos templos. Aquí hay un trabajo que no tiene nada que ver con picar piedras con cincel. Como decía un amigo mío, eso sería como escribir una edición dominical del ABC, un diario nacional de España con una tirada de no sé cuántos millones, decir que esa edición fue hecha a mano por mucha gente. Pues no sería viable, no es lógico, no cuadra los números, es absolutamente ridícula la teoría en sí, descartable. Esto no pudo haber sido hecho por escultores. Hubieran tardado muchos miles de años, pero muchos miles de años para poder hacer un templo como este, porque estamos hablando de una obra que cuando vengan a Egipto verán la finura, la precisión, la exactitud de todos estos escritos. Estamos hablando de muchos metros cuadrados. Hemos calculado ya que los templos en Egipto, de lo que se sabe que hubo más lo que queda todavía, ya estamos hablando de más de 1.400.000 metros cuadrados, sin contar dinteles ni columnas. Entonces, pues esas son cifras astronómicas las que podemos manejar aquí. En nuestros viajes, que son los más completos que se hacen, son 12 días, 13 días con el viaje de vuelta y tal, pero son 12 días viendo cosas realmente extraordinarias y lo hacemos de tal manera que el que viene, por lo menos esa vez, ya conoce más o menos todo lo importante que hay visible en Egipto. Quiero dejaros en este vídeo dos conceptos. Primero, hay que reescribir la historia. Hay que ser valiente para ello. No importa si eres arqueólogo o no, si eres antropólogo, egiptólogo o no. Importa si eres científico de cualquier disciplina y estás dispuesto o dispuesta a encarar todo este desafío, participar de este desafío, donde, por ejemplo, los que fabricamos pirámides, en realidad hemos extraído el conocimiento de aquí. Y ese conocimiento no es meramente una especulación teórica, no, son años de práctica. Llevo 51 años loco de las pirámides, pero desde los 13 años empecé a fabricar pirámides para hacer pequeños experimentos. Y luego 6 años de investigación muy exhaustiva a nivel de física cuántica, interactuando con otra gente, gastándome siempre todo lo que tenía y ha valido la pena porque las cosas que hemos descubierto podéis ver los productos en piramicasa.es. Lamentablemente en este sistema que no inventamos nosotros, todo se tiene que comprar y vender, pero estamos mucho más allá del mero negocio. Lamentablemente no podemos regalar las pirámides. No hay un sistema como en Cuba, donde la gente que se enferma va a los hospitales y no sale de ahí hasta que sale curada. Y sin tener que pagar nada. Aquí, fuera de Cuba y fuera de otros pocos países gamberros, como suele llamar el periodismo internacional malintencionado, Cuba tiene una medicina extraordinaria y el sistema no implica pagar ni educación, ni justicia, ni salud, ni todas esas cosas que el Estado tiene que proveer en forma no solo gratuita, sino también con las mayores exigencias académicas en cualquier área. En Cuba es prácticamente en todos los hospitales y clínicas se utilizan pirámides. Bueno, nosotros hemos participado en esa revolución más o menos coetáneamente, luego al encontrarnos con los médicos cubanos en el año 2000 con el doctor Ulises Sosa Salinas, con quien primero tuve contacto, comenzamos a desarrollar toda una disciplina alternativa que llamamos piramidoterapia,
Él ya venía también desde el año 1984 trabajando con esto. Digamos que es el pionero fundamental en el tema de la medicina. Yo ya me había curado, justamente ese año me había curado del reuma con una pirámide. Entonces, pues se fue trabajando ya en distintas enfermedades, en distintas áreas, y lo que vamos avanzando es una maravilla. ¿De dónde sale todo eso? Sale de aquí, de Egipto. Sale de nuestro amor por Egipto. Sale de las grandes pirámides, de este legado extraordinario que nos han dejado unos antiguos que siempre pensé desde muy pequeñito. ¿Cómo pensaban? ¿Qué sabía esta gente? Y bueno, todavía sigo investigando. No voy a negar rotundamente que hubiera alguna incidencia extraterrestre, como proponen algunos, pero no lo puedo demostrar, ni que sí ni que no. Mi creencia personal, digamos, mi tendencia teórica, como no se puede demostrar ni una ni otra cosa, mi tendencia personal teórica es que no hace falta extraterrestres, y además no creo que se les autorizara a una civilización extraterrestre intervenir de un modo demasiado fuerte, más que ser visitantes. Como ustedes no dejarían entrar a su casa a alguien que se ponga a hacer aquí y allá y les diga lo que tienen que hacer y se ponga a cambiarles su forma de vida. Y si alguien lo hace tendrá que ser para mejor y muy de a poquito y con mucho cuidado. Bien, de la misma manera, porque la ética es universal, creo que no tienen nada que ver los extraterrestres aquí, aunque sí, la civilización que construyó todo esto, no me cabe duda que podía viajar por el espacio, podía viajar por el universo, al menos algunos. Porque nosotros estamos aquí en la Tierra aislados, démonos cuenta en el devenir de la historia, tenemos unos supuestos alunizajes que cada vez son más dudosos en función de gran cantidad de pruebas y análisis también de distintos científicos, y confesiones sin querer por parte de algunos jerarcas económicos del mundo. Hay algunos documentales muy interesantes al respecto. Entonces, es posible que esta civilización haya llegado a fabricar platos voladores, que hayan ido a otros planetas, y también eventualmente que hubiera contacto, que hubieran visitas y demás. Pero las construcciones aquí no tenemos por qué endilgárselas a extraterrestres. Es muy fácil decir, no, tecnología desconocida para nosotros. Esto no sabemos cómo se puede hacer, lo tienen que haber hecho extraterrestres. No, yo prefiero averiguar qué posibilidades había aquí de hacerlas en un momento dado, y me encuentro con que efectivamente si había gente, como se ha demostrado en Atapuerca, de más de 1 millón de años, pues aquí hace 300.000 años perfectamente como llevo mi teoría, y esto sí es una cifra, también puede ser muy elástica. Hay investigadores que dicen que Egipto comenzó hace 250.000 años. Yo calculo 300.000 por varios factores, pero cifras más, cifras menos, eso no es lo que importa. Lo que importa es que todo Egipto se construyó de una vez, como una gran escuela para la humanidad. Ya existía en México algo similar, pero proveniente de una civilización anterior, ya con muchas pirámides derruidas, con todo aquello sin duda mucho más antiguo. Podría aventurar la teoría, no estoy afirmando nada, podría aventurar la teoría en función de la deriva continental y otros factores, que las pirámides de México tienen casi 2 millones de años. Todo México, según mi teoría, fue construida, igual puedo cambiar las cifras a medida que se vayan, porque ya saben, una teoría es algo que está para pulir, pero hace 2 millones de años, según mi teoría, ya se creó en Centroamérica una escuela para la humanidad. Como aquello estaba muy derruido por el paso del tiempo, las civilizaciones que algunas cuidaron, otras no, pues hace 300.000 años, antes de la caída de la civilización munita, posterior a la de Lemuria, anterior a la de Lemuria, porque hubieron distintas etapas civilizatorias, pues construyeron todo esto, más o menos una réplica de lo que había en México, a lo mejor mejorada o más o menos lo mismo, porque lo que se dice es básicamente también lo mismo. Como hay muchos grabados que los podemos entender desde el punto de vista esotérico tan claros como un matemático puede leer 1 más 2 igual 3, bueno, pues sabemos el valor que tenía todo esto. Se habla de catarsis, porque sin eso no se puede ni vivir, y los que no hacen catarsis no dejan vivir tampoco a los demás. Entonces,
es lo fundamental. Sin catarsis, como verán en el libro Catarsis Cátara, sin catarsis cátara, ni Cristos ni hostias en la tapa. Verdaderamente es así. No nos vale el dinero, la riqueza, la civilización, el conocimiento. No nos vale nada si no hacemos catarsis. Porque si tengo miedos, odios y vicios que me controlan, yo no soy dueño de mi vida. Entonces todo lo que tenga, todo lo que sepa, todo lo que sea potencial para hacer, no me servirá a mí y será dañino para otros. Entonces eso se enseñaba aquí, como habrán visto ya en otros vídeos. Si nos atenemos a... Nuevamente volvemos al tema de las fechas. Si nos atenemos a los que nos cuentan científicos que han hecho sus análisis con una objetividad total, como los que les nombraba Robert Bauval y Graham Hancock, entre otros, Christopher Dam, el ingeniero Christopher Dam también ha hecho un trabajo revolucionario, maravilloso y además muy documentado. Allá no hablamos de teorías, al margen de las teorías que tenga el ingeniero Christopher Dam, son importantes porque están basadas en ciencias físicas, en ciencias matemáticas, en la geometría, en ciencias puras. Entonces, y además bien documentadas, bien hechos todos los estudios, no traídos así de las pestañas y decir, bueno, se me ocurre que tal o cual cosa. El método científico cartesiano, que no es el nihilismo que aplican algunos que se dicen cartesianos, no, el método científico se tiene que aplicar también en la egiptología, en la arqueología, en la antropología, y las cosas que logramos descubrir son muy diferentes a lo que dicen los estamentos académicos. Por eso les invito que vengan a Egipto y lo vean por ustedes mismos, porque lo que van a ver en un documental escolar, en toda la academia oficial, y lo que van a ver aquí son cosas totalmente incongruentes. No es posible entender, sobre todo si son profesionales de cualquier ciencia o que están relacionados a una disciplina científica, se van a encontrar con sorpresas extraordinarias. El próximo vídeo, dentro de muy poco, en Komombo, del Templo de la Medicina. Aquí en el Templo de Horus, el Templo de la Conciencia, el mal llamado Dios Halcón. Bueno, los egipcios no adoraban aquí a ningún dios halcón. Los egipcios sabían perfectamente que en ese halcón representaban la conciencia, hijo de Osiris y de Isis. Isis, la ciencia; Osiris, el conocimiento. Es decir, son dioses simbólicos. En realidad, todas estas imágenes, todos estos grabados son didácticos, no son de adoración de nada, ni de recuerdo de nadie, ni de lembranza del faraón tal o cual. No. Esto es una academia, esto era la universidad del mundo que se hizo hace 300.000 años, cuando estaba en su apogeo la Atlántida. Hace 14.000 años aproximadamente, la civilización cayó y esto fue quedando en ruinas, y algunos faraones rescataron todo ese conocimiento, es decir, para que siga la evolución de la humanidad, que no volvamos a una era de milenios de vivir en las cavernas, donde el hombre corre peligro de extinguirse. Entonces, tenemos toda una historia de unos 14.000 años, la mayor parte de la cual es desconocida, pero hasta hace unos 5.500 años incluso, los faraones copiaban los estilos de vestimenta, porque como lo entendían, lo aplicaban, es decir, se vestían igual porque la vestimenta tiene un simbolismo. Y bueno, ellos aprendían lo que había aquí y lo copiaban, y hasta que lograban entender el mensaje, o algunos simplemente la casta sacerdotal conservaba los conocimientos, y aquí se enseñaba a los iniciados en los diferentes templos, se enseñaba como se enseña hoy en cualquier universidad. Para ellos no eran templos, solo eran tanto como para nosotros las aulas, laboratorios y demás de una universidad, templos del conocimiento. Entonces, todavía de 14.000 años atrás hasta hace 5.500 años, gran cantidad de gente no moría, hacía la ascensión, es decir, alcanzaba la vida eterna, literalmente. Luego, todo eso se fue perdiendo, fue decayendo la civilización, cuando quedaron unos pocos que no estaban capacitados, y bueno, comenzó una etapa decadente, y de 5.000 años a esta parte, 5.500 a esta parte, los faraones, que ya no podían ascender, ni ellos, ni sus discípulos, ni nadie, comenzaron a utilizar las criptas ascensionales que lograban encontrar, las utilizaban como tumbas.
Y entonces el Valle de los Reyes se convirtió en un cementerio para la muerte, mientras que, con la idea del más allá o como se quiera, mientras que originalmente eran cámaras ascensionales. Los científicos que estudiaron los procesos de combustión espontánea lo podrán comprender mejor. Esas personas que de pronto se incineran de tal manera que se produce una radiación muy fuerte y queda a lo mejor un pie o un zapato, queda toda la ropa, pero la persona desaparece. No tiene explicación bajo la física ortodoxa, pero sí tiene explicación bajo la física cuántica, que ahora también es ortodoxa porque está reconocida. Entonces, aquí en Egipto esas cosas eran naturales. Egipto tiene mucha magia, pero hay que venir y descubrirla con criterio científico, no con rollos místicos. Y nada, enseguida nos vamos a Comombo y ahí seguimos grabando. Los espero en Egipto.